Decía Aristóteles que hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. ¿Qué te parece si esta noche hablamos de esa inteligencia del corazón? Y es que hace unos cuantos años tuve la oportunidad de entrevistar a un maestro budista tibetano. Preparando mi encuentro con el lama, Lee Kapche, se agolpaban en mi cabeza decenas de preguntas sobre su doctrina, filosofía, ejercicios de meditación, etcétera, etcétera, pero por encima de todas ellas me interesaba la opinión de aquel religioso con respecto a una cuestión. ¿Cuál era la fuerza del conocimiento? Recuerdo que, teniendo al lama frente a mí, le formulé la pregunta y él asintió esbozando una sonrisa plácida y me dijo: hace muchos años un joven vino a verme, quería que yo como maestro le explicase cómo podía conocerse a sí mismo para ser mejor persona y triunfar en la vida. En ese momento lo invité a hacer una reflexión y le pregunté: dime, joven, ¿qué es para ti más importante? ¿La ignorancia o el desconocimiento? El maestro tibetano me contó que al joven de esta historia lo miró con cara de desconcierto y tras unos segundos de silencio le respondió: la verdad, maestro, es que ni lo sé ni me importa, porque lo que yo busco realmente es el conocimiento. Aquella respuesta fue más que suficiente para que el maestro, ya que, como me contó, hay quien prefiere vivir en la ignorancia y perpetuarse en el desinterés antes que esforzarse siquiera un poco en conocerse mejor. Hablando con aquel buen hombre, tuve ocasión de certificar que en una tradición religiosa tan antigua como la suya, lo realmente trascendente no es el aprendizaje o el estudio reiterativo de ciertas nociones o verdades, sino la capacidad que hay en el interior de cada uno de nosotros de descubrir qué y quiénes somos. En teoría, todos podemos establecer una definición sobre nosotros mismos, que será más o menos certera y que siempre estará sujeta a numerosos condicionantes, sin lugar a dudas, mediatizados por nuestra subjetividad, que harán que cuando digamos quiénes somos, se queden muchas cosas en el tintero. Tenemos estudios, alcanzamos títulos universitarios, licenciaturas unos, doctorados otros, pero ¿qué sabemos? ¿Qué somos? ¿Para qué nos sirve realmente toda esa sabiduría? Obtenida además tras largos años de estudio, de dedicación y de esfuerzo. No me cabe duda de que lo que hemos aprendido es útil, faltaría más, pero no siempre nos hace ser mejores personas. No siempre nos coloca en situación de ventaja cuando se producen acontecimientos inesperados o dolorosos. Todos y cada uno de nosotros poseemos un coeficiente intelectual que en teoría mide nuestra inteligencia, pero ¿cuál es nuestro coeficiente de sabiduría? El ya mencionado maestro tibetano me contó una historia que a su vez había oído de labios de su mentor. El relato no es nuevo y estoy seguro de que nuestros amigos oyentes, aficionados también, ¿por qué no?, a la lectura de esos textos místicos o iniciáticos, habrán oído hablar de él. Pero lo recojo de alguna manera esta noche en este programa porque creo que ilustra muy bien el camino que emprendemos en este tu programa. El lama Lee Kapche me narró la vivencia de un hombre occidental acaudalado y dotado de una notable formación académica. Pese a vivir acomodado y sin problemas económicos, pese a disponer de numerosos bienes e inmuebles que le otorgaban unas suculentas rentas y pese a contar en su haber con 3 títulos universitarios, sentía un profundo vacío en su interior. Decía no entender el mundo, no comprender el sentido de su existencia, ni tampoco de la de los demás. Aquel hombre se preguntaba, pese a sus bienes y todo lo aprendido, ¿por qué no podía llenar el vacío que sentía en su interior?
Un día el mencionado caballero recibió la sugerencia de visitar a un místico. Le habían dicho que poseía grandes secretos y que había sido capaz de revelar maravillas a quienes habían acudido a consultarle. Cuando el occidental entró en contacto con él, sin saber cómo, sintió una gran paz hasta el punto de que aceptó gustoso su invitación de integrarse en el convento que tenía habilitado para retiros espirituales. Al preguntar por el coste de su estancia, el místico le dijo que el precio sería el silencio. Debería permanecer 1 año en aquellas instalaciones sin pronunciar palabra. El occidental aceptó y al cabo de 1 año se presentó ante el místico y le dijo: «Maestro, ¿puedes revelarme cómo llenar el gran vacío interior que siento?». El hombre santo se lo quedó mirando y le respondió antes de despedirlo con la siguiente palabra: atención. El caballero se retiró a su celda meditando sobre la palabra pronunciada por el místico. Se preguntaba qué le había querido decir, qué significaba la palabra atención y cómo debía utilizarla. Unos días después, el occidental, preocupado por no haber descubierto el significado de lo que le había dicho el anciano, fue a verlo de nuevo. Cuando estuvo ante él, le dijo: «Querido maestro, recibí de ti la palabra atención como respuesta a la búsqueda de la plenitud interior, pero ¿podrías ser más explícito?». El místico se lo quedó mirando y respondió: «Sí, por supuesto. La clave a tu pregunta es atención, atención y más atención». El occidental se sintió defraudado, creyó que el maestro lo había estado engañando durante todo aquel largo año, de manera que, acalorado y furioso, giró sobre sus pasos para salir precipitadamente de la estancia. Al hacerlo, tropezó con un escalón que marcaba uno de los desniveles de la sala y dio de bruces en el suelo. En este momento el místico comenzó a reír a carcajadas y el occidental, más furioso todavía, se levantó para censurarle en su actitud. Fue entonces cuando el sabio le dijo: «Hace 1 año viniste a mí buscando una respuesta a tus dudas. Durante todo este tiempo me has traído a diario un cuenco de arroz al mediodía y otro por la noche. Has entrado y salido 4 veces al día de esta estancia, más de 1200 en 1 año. ¿Necesitabas enfadarte para ser consciente del escalón que hay en el suelo? Si después de 1 año la atención que has puesto en tu vida no te ha permitido prevenir este accidente, vuelve a tu casa y replantéate qué esperas de este mundo. Pues la clave para llenar el vacío interior que sientes está en prestar atención a todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que dices». Cuando llegaste aquí, mirabas sin ver, oías sin escuchar, hacías sin ejecutar. Tu vida se regía por procesos mecánicos y automáticos. Te limitabas a permitir que los días y las circunstancias transcurrieran unos tras otros sin más. Y hoy, que no has cambiado, te sigues sintiendo vacío porque durante tu existencia no ha habido un momento de atención real para las grandes ni para las pequeñas cosas. La atención no solo pasa por mirar fuera de uno mismo. La atención implica saber quién eres en todo momento, quién deseas ser y, evidentemente, quién temes ser. Todo eso, amigo mío, no te lo darán ni el dinero, ni los bienes inmuebles, ni tampoco los títulos universitarios que tienes colgados en las paredes. Eso solo podrás obtenerlo el día que decidas prestarte atención. A eso se le llama trabajo de campo, pero trabajo de campo mal hecho, porque si el occidental hubiera prestado la atención necesaria a sus propios pensamientos, posiblemente hubiera aprendido más de cómo va el mundo, de quiénes son sus semejantes y cómo es él mismo, ¿no?
Bueno, pues de esas cosas que a veces suenan como tribales, ¿no? Porque parece que hablar de cosas que tengan que ver con el corazón y los sentimientos suena como que no, que ya están como desfasadas. El hombre tiene tanta prisa, tanto nerviosismo, tanta crisis, que ya no miramos para nuestros adentros. Nos olvidamos de buscar ese corazón que tiene la respuesta, la llave a tantos problemas. Bueno, pues venimos hablando en este programa de hace tantos años de esas cosas que nos hacen grandes por igual y que nos hacen entender el por qué en un momento determinado fallamos. Buenas noches, bienvenidos a Luces en la Oscuridad. En la India, la primavera se encuentra en la juventud. Para los budistas, la salud se encuentra en el bienestar. Los musulmanes visitan la Meca por obligación a sus leyes. Los cristianos buscan a Dios en la plenitud de sus preceptos. Los católicos creen en la resurrección. Nosotros creemos en ti. Pensamos que tu primavera está y estará siempre contigo. Creemos que la Meca está donde tú quieras encontrarla, que la resurrección se produce cada día al levantarnos y que la plenitud y el bienestar aparecen cuando consigues ser feliz creyendo en tus posibilidades. Luces en la Oscuridad es el programa social que te descubrirá valores de existencia desconocidos, ayudándote a ser tú mismo. Un programa de Punto Radio, dirigido y presentado por Pedro Riba. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es mucho más de lo que nos enseñan? En Tierra de Sueños exploramos la ciencia, la espiritualidad y el ser humano para entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Tu curiosidad es el primer paso. Suscríbete a Tierra de Sueños. Hola, soy Pedro Riba, presentador y director de Luces en la Oscuridad. Estoy aquí para invitarte a que nos conozcas y a que compartas con nosotros unas horas muy agradables. De jueves a domingo, a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, tienes una cita con la historia, con la antropología, con la solidaridad, con el amor, con la espiritualidad y todos aquellos valores que nos hacen verdaderamente fuertes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y hasta cuando tú quieras.